como en Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 8, dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios, nuestro Padre, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando aquí se nos menciona acerca de aquellos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, claramente se nos está enseñando que para nuestro amado Señor Jesús, todas las cosas han sido hechas desde el principio. Toda la creación de Dios obedece al gran plan de Dios de darle como herencia de la creación a su Hijo amado. Por eso dice aquí: y toda lengua, versículo 11, confiese que Jesucristo, Jesús el Mesías, es el Señor, el que manda, el que está sobre todo, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesús el Mesías es el Señor, el amo, el que domina, para gloria de Dios Padre. ¿Y por qué para gloria de Dios Padre? Para gloria de Dios, porque el plan de Dios se llevará a cabo. Tendrá un buen término, una buena conclusión. ¿Cuál será esa conclusión? Que Jesús sea el Señor, o sea, el amo, el dominador de todas las cosas. Llama la atención que en el verso 10 diga que los que están en los cielos también doblarán la rodilla. Pero eso no debe sorprendernos, porque en la carta a los Hebreos, Dios anima a los ángeles a exaltar a nuestro amado Señor Jesús. Se dice de él que todos los ángeles de Dios tienen que reconocerlo. Reconocer que después del Padre Celestial, Él tiene la suma autoridad. Los que están debajo de la tierra se puede estar refiriendo al reconocimiento de la derrota de los enemigos de Dios. En este caso, aquellos enemigos espirituales que van a reconocer que Dios los ha derrotado por medio de la acción de nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Ellos quedarán derrotados para siempre. Y cuando dice que los que están en la tierra deben doblar la rodilla delante del Señor y reconocer que Él es el que manda, esto se tiene que cumplir en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones de la tierra tendrán que demostrar su obediencia, sumisión, sujeción al Rey que se sentará en su trono en Sión, en Jerusalén, como muchos de los salmos nos mencionan, como mucha palabra de revelación dice en el Antiguo Testamento. Yo he puesto mi Rey en Sión, dice la palabra de Dios. Dios en el verso 9 dice: lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación de nuestro Señor Jesús, cuando dice aquí que es hasta lo sumo, eso significa que no tendrá ninguna autoridad por encima de Él que no sea nuestro Dios y Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí se lo ha dado, pero le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, y que efectivamente los hombres reconocerán que no hay nombre como el nombre de nuestro Señor Jesús. En otro sentido de esta palabra o del término nombre, significa que nadie quedará sin reconocer quién es realmente nuestro amado Señor Jesús. Vean ustedes entonces cómo aquí la Biblia nos habla acerca de la herencia de nuestro Señor Jesús. Todos tendrán que reconocerlo, todos tendrán que obedecerle. Todos los términos de la tierra tendrán que doblar su rodilla en reconocimiento de su autoridad. Y no habrá mayor autoridad que la de nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando dice aquí
que estando en la condición de hombre, en el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos está diciendo que esa exaltación de nuestro Señor Jesús no fue nada más porque fue engendrado por el Padre en el vientre de la doncella. No solamente por el hecho de ese engendramiento, porque al ser engendrado en el vientre de María, nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, o sea, el único que ha sido engendrado por nuestro Padre Celestial en una mujer y en la tierra. No solamente porque es Hijo de Dios, en ese sentido es que el Padre Celestial le da un nombre que es sobre todo nombre y lo exalta hasta lo sumo, sino que en el verso 8 nos está diciendo que había una misión que cumplir, que había algo que ganar, algo que conquistar, y nuestro Señor Jesús lo hizo. Por eso dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta allí debía llegar. Debía alcanzar a hacer el sacrificio perfecto delante de Dios. Debía ser obediente totalmente, aun cuando tuviera que entregar su vida para poder manifestar esa obediencia a nuestro Padre Celestial. Si eso fue lo que requirió el tiempo y los hombres que lo obligaron a eso mismo, nuestro Señor gustosamente puso su vida a fin de no ser desobediente a nuestro Padre Celestial. Quiere decir que la obediencia de nuestro Señor Jesucristo le valió para que Él heredara las cosas. Le ha valido para ser el heredero con derecho. Nuestro Señor Jesús es heredero por derecho propio. Dios quiso que Adán fuese el heredero de todo. Cuando leemos nosotros el Génesis, podemos observar cómo nuestro Padre Celestial le quiere dar el señorío. De hecho, le da el señorío para que Él lo asiente sobre toda la tierra. Le dice que tiene que señorear sobre toda la creación de Dios. O sea, en otras palabras, tiene que ser Señor sobre la creación. Porque señorear sobre la creación significa ser Señor de la creación. Entonces, Adán no cumplió ese reto. Él no cumplió al no ser obediente para nuestro Padre Celestial y al no honrarle como es debido hacerlo con Dios. Nuestro Señor Jesucristo sí cumplió eso. Él obedeció hasta la muerte y por eso le es asegurado el señorío. Adán perdió la oportunidad de ser Señor. Alguien se preguntó alguna vez, ¿y si Adán hubiera vencido y si él hubiera obedecido, entonces habría sido Señor de la creación? Pero el Padre Celestial sabía que no había de obedecer a Adán y que había de fallar a Adán, porque en el proyecto de Dios y en la presencia de Dios había quien iba a ser obediente. Había en el futuro quien sí iba a cumplir para Dios este gran reto. Jesús nuestro Señor. Por eso Él ha ganado el señorío sobre la tierra. No se asentará este señorío hasta que vuelva en su segunda venida. Hoy todavía estamos nosotros en este siglo, el siglo del pecado, el siglo de las fuerzas del mal que presionan sobre los gobernantes de la tierra, pero viene el tiempo, el siglo venidero, en que nuestro amado Señor será el que reine. Esa será su herencia. Allí su señorío se asentará. Allí toda lengua confesará que Él es el Señor, el que ha alcanzado el señorío que Adán no pudo alcanzar. Y todo esto es para la gloria de Dios Padre, porque el proyecto es por demás magnífico, maravilloso y sublime, heredar todos los términos de la tierra. La misma idea está presente en Colosenses, cuando se nos dice de la creación de Dios. Dios creó todas las cosas, inclusive el desarrollo de la historia de nuestra tierra, que ha llegado a tener el día de hoy hombres de importancia, sentados en tronos de autoridad. Todo lo que ha llegado a ser una realidad desde la creación hasta hoy, en realidad todo eso ha sido permitido por nuestro Dios, pero aparte de eso, todas estas cosas son las que nuestro Señor Jesús heredará. Y quiero leer allí, en Colosenses capítulo 1, verso 15.
Dice allí, Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, porque nuestro Padre Celestial es el Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda creación, que quiere decir que nuestro Señor Jesús es el que encabeza la nueva creación de Dios. Y la nueva creación de Dios es aquella nueva creación libre del pecado y libre de los lazos de la muerte. De hecho, nosotros somos esa nueva creación. A partir de nuestro Señor Jesús, a quien también se le ha colocado, porque el Padre lo ha colocado como el autor de la vida, porque Él ha empezado a darnos vida primero en el sentido de promesa, pero también nos va a dar vida en el sentido directo y literal cuando vuelva en su segunda venida, porque allí entonces los cristianos tendrán esa vida para disfrutarla en el reino de Dios. Dice aquí en el versículo 16, porque en Él, o sea, en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué le da a entender a usted esto de que en Él fueron creadas todas las cosas? Pues lo que nos da a entender aquí es que todas las cosas han sido creadas pensando en Él, teniéndolo a Él como el centro de toda la historia de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, es que el Padre se inspiró en Él, pensando que un día nacería en esta tierra el Hijo de Dios, a quien exaltaría y daría la herencia. Pensando en Él es que ha creado todas las cosas. Y leemos aquí, las que están en los cielos, porque los ángeles le servirán. Mateo capítulo 25, verso 31 dice que vendrá en la gloria, pero también con los santos ángeles. Los santos ángeles vendrán con Él, como en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, viene con los ángeles de Dios que lo acompañan. El Apocalipsis dice que ejércitos celestiales le acompañan. Así que aquí dice, también fueron creadas en Él. Recuerde esto, en Él. La palabra en Él está enseñándonos a nosotros cuál fue la inspiración de nuestro Padre Celestial al crear todas las cosas. Dice, pero también las que hay en la tierra, esas cosas también fueron creadas en Él, pensando en Él. Dios pensó que los ángeles le servirían. Dios pensó que los humanos redimidos le servirían. Nuestro Padre Celestial ha pensado todo esto para que nuestro Señor Jesús reciba como herencia. Dice, las que están en la tierra, visibles e invisibles, porque hay cosas en los cielos invisibles a todos nosotros, pero que sin embargo serán para que el Hijo gobierne. Hay cosas que están en el proyecto de Dios, hay cosas que están en la mente de Dios, hay cosas que todavía no han tomado cuerpo, pero sin embargo cuando llegue eso que está en la mente del Creador, esas cosas invisibles también serán para la gloria del Mesías y para la gloria de Dios. Dice aquí, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Y también dice, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Otra vez, estas palabras son reguladas porque en Él, dice al principio del verso 14, fueron hechas todas las cosas, fueron creadas todas las cosas en Él. Sí, por medio de Él, porque es la inspiración otra vez. Y para Él, porque es el receptor de todo esto. Jesús es el heredero porque todo esto es para Él.